Hola nuevamente, vamos a empezar a revisar el capítulo 9 de Introducción al Internet Working. El capítulo 9 hace referencia a los protocolos de la capa de transporte. Vamos a revisar sobre TCP y sobre UDP. La capa de transporte, como decíamos, es quien se va a encargar de garantizar una comunicación end-to-end. Va a manejar todo el control de errores, todo lo que tiene que ver con la congestión, secuenciación, etcétera, entre los extremos finales. Se encuentra implementado en la parte del kernel del sistema operativo, tanto de los hosts origen como del host destino. Aquí nosotros podemos encontrar dos tipos principales de protocolos, que son TCP, que es orientado a la conexión, protocolo de control de transporte, y UDP, que no es orientado a la conexión. En virtud de aquello, TCP, como es orientado a la conexión, tiene que primero establecerse una conexión entre el origen y el destino. Tiene que entablar temporizaciones y adicionalmente aquello TCP, una vez que se está entregando los paquetes a su destino, envía un mensaje ACK Acknowledgement indicando que ha recibido satisfacción y que envíe el siguiente. Y se viene entonces un trabajo ahí de Windowing donde se va a dar una transferencia a través de un número establecido de ventanas de paquetes que van y regresan las contestaciones. Normalmente, cuando se tiene un Windowing igual a 1, un size igual a 1, va a ser un mensaje enviado, una respuesta recibida. Pero este Windowing puede ir variando de acuerdo a las necesidades y a la interpretación de requerimientos de los administradores de la red. TCP tiene más de 100 protocolos internos, es un conjunto de más de 100 protocolos. En virtud de aquello de que tiene un control de errores y que se establece primero la conexión, va a ser más lento que lo que es UDP, no orientado a la conexión, no necesita establecer primero la conexión, simplemente coge y envía UDP. Entonces, UDP va a ser más rápido que TCP, pero menos seguro porque no hay ningún control. Es como cuando tú utilizas el sistema postal, el sistema de correo nacional. Tú envías y no sabes si a lo mejor llegó o no llegó la carta. TCP te garantiza aquello. UDP no. Hay un problema cuando nosotros tenemos que manejar ya gran cantidad de datos. Necesitamos establecer si es que se encuentra o no se encuentra el destino. Y otro de los problemas que se puede tener en la capa de transporte es que la red puede almacenar datos y entregarlos cuando no se lo espera. Los PDU que nosotros tenemos en esta capa, nosotros lo hemos venido revisando en cada una de las capas. El PDU de la capa de transporte son los segmentos. Aquí va a haber una combinación de trabajos. Por ejemplo, aparece ya el uso de los sockets, que viene a ser la combinación de la dirección IP más el puerto. En el caso de que se utilice UDP, tiene que haber un envío y recepción después de una conexión, cosa que normalmente UDP no lo realiza. Entonces, si nosotros vamos a manejar con socket, que es la dirección IP más el número de puerto, en Windows nosotros tenemos unos comandos como winsock. En Unix se trabaja con sockets de la Universidad de Berkeley desarrollados ahí, que tienen que ver con algunas primitivas, como el socket, el bin, listen, asset, connect, send, receive, close. En lo que tiene que ver o lo que se relaciona con el direccionamiento, habíamos dicho entonces que es el número, el NSAP más el puerto. Cuando hay problemas en la conexión, tenemos que
revisar, hacer un troubleshooting y empezar a revisar si es que el número de secuencia de la respuesta que tengamos nosotros de nuestro destino, ¿sí?, encuentra duplicado. Y entonces podemos ahí, lo que decíamos del manejo de ventanas, ¿cierto?, hacer un handshake en 3 vías o una liberación simétrica de la conexión. Cuando tenemos 3 vías, lo que hace es enviar 3 paquetes y al tercero hace una respuesta. Muchas veces entonces podemos tener esos problemas de conexión y esto retrasa o duplica paquetes o hace que se pierdan paquetes. Por eso se establece un tiempo de vida límite igual a 120 segundos. El origen pone el número de la secuencia de los segmentos y el número de secuencia va a depender de la tasa de paquetes por segundo que se estén enviando. Cada uno de los hosts tiene un mecanismo o un reloj o un sincronismo independiente. Entonces hay que establecer ese sincronismo para poder establecer el envío de los paquetes. Entonces, nosotros ya aquí estamos resumiendo lo que hemos hablado, ¿cierto? Por un lado, que la capa de transporte nos permite manejar aplicaciones y procesos. Vamos a trabajar de la mano de los puertos y los principales son TCP y UDP. Nuevamente, las características que tenemos ya lo hemos revisado: una multiplexación de envío y detección de errores, formato de los datagramas UDP, transmisión de datos mediante UDP, pero en UDP vamos a tener algunos protocolos que se pueden utilizar como DNS, que también lo trabajamos con TCP, DHCP, streaming, para difusión se utiliza bastante UDP, para lo que es juegos también. En cambio, TCP, ¿sí?, tiene el formato de la PDU, te mantiene un estado de la conexión de TCP, te da mensajes si es que llegó o no llegó, entonces es más seguro. La capa de transporte, decíamos entonces, que nos garantiza una comunicación end-to-end y de manera eficiente. Pueden estarse ejecutando los procesos o aplicaciones de una manera segura, porque aquí también los puertos van a permitir identificar dichos procesos. Ahí tenemos más características de TCP, ¿sí? Establecen parámetros entre el emisor y el receptor, decíamos sobre todo sincronización, es orientado a la conexión, tiene una multiplexación, múltiples conexiones que decíamos que puede haber ventanas deslizantes, fragmentación de los bloques de datos, detección de errores, no hay duplicidad, ¿sí? Tenemos el puerto origen, el nuevo secuencia, el número de reconocimiento, que todo esto se maneja cuando se está enviando un paquete y cuando el receptor contesta con un ACK. UDP, ya tenemos nosotros datagramas independientes, mayor velocidad, no ofrece garantías, se tiene una longitud de chequeo, de sumatorio en checksum. Y bueno, nosotros tenemos que también recordar que cuando hacemos un PAT es así, parecido al NAT, pero con el puerto, ya no con la dirección de red, sino con la dirección del puerto. Aquí tenemos nosotros un modo estático donde el administrador maneja la IP en cada uno de los equipos, como hemos venido revisando. Tenemos que la IP se asigna automáticamente cuando es un modo dinámico, sin la presencia de ningún administrador, trabajando con DHCP. Y esto nos permite a nosotros ahorrar direcciones IP públicas. Dentro de la capa de transporte, nosotros tenemos aplicaciones, procesos, manejamos puertos, manejamos datagramas, manejamos el control de la transmisión. Entonces, hemos estado de diferentes maneras repitiendo para que quede claro en cada una de las diapositivas las características principales que nosotros tenemos entre TCP y tenemos también con UDP. Y bueno, los formatos también hemos revisado y esperamos nosotros que se revise con mayor detenimiento todo el material que contamos se encuentra levantado en el SGA, en el sistema, y también todo el material en la carpeta del Drive compartido.
Cualquier novedad, estamos atentos a sus dudas. Una feliz tarde.